Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de formación. Hoy es viernes 29 de agosto. Muy bien, hoy vamos a hablar de Pivot Points. Mi nombre es David Aranzábal, soy day trader en el mercado de divisas Forex desde hace un montón de años ya. El primer instructor de Forex que empezó en España. Recordad que estos webinars están ofrecidos también por markets.com, FX for a Living y markets.com. Bien, hay un montón de saludos en la sala. Disculpad que hayamos empezado con un poquito más de retraso. El email se ha enviado muy tarde, prácticamente a la hora que empezaba el webinar. Gracias a todos por estar aquí. Bien, vamos al tema de hoy. Recordar, antes de nada, que en 35 minutos tenemos datos en Europa, ¿vale? En concreto el CPI Flash Estimate, que es la estimación del dato de inflación de la zona euro y que en un principio puede ser tomado en referencia para las posibles medidas que se vayan a tomar la semana que viene, en concreto el jueves, en esa reunión del Banco Central Europeo, en la que este sábado pasado se anunció que quizás íbamos a tener nuevas medidas de ayuda de estímulo, es decir, una política más dovish, más paloma todavía para la Unión Europea, ¿vale? Así que atentos a este dato que normalmente no le doy excesiva importancia, pero que esta semana, al ser un target referenciado, como vimos hace un par de días desde Bloomberg, ¿no? En concreto desde Reuters, como estimación, bueno, más que estimación, como medida de lo que pudiera suceder en la semana que viene, cuidado al dato de las 10, ¿vale? Las 11 en concreto. Gran webinar el del martes, dice David. Wow, ya, es que ya no recuerdo cuál fue el del martes. Ah, supongo que el de la playa, ¿no? El de las chicas en la playa, supongo que será. Bien, soportes y resistencias. Sabemos que en un momento dado, y por eso, vamos a ver, ¿por qué empiezo a hablar de soportes y resistencias? Pues porque los pivot points no dejan de ser zonas de soporte y de resistencia. Luego vamos a ver que los pivot points no son tan exactos como los soportes y resistencias que estamos ahora hablando, de máximos y mínimos que nos marcan un swing o máximos y mínimos del día anterior, etcétera, etcétera, sino que son más bien zonas. No son tan exactos, son más bien zonas, ¿vale? Por ello, vamos a ir viendo bueno, primero cómo se proyectan, por qué es un soporte, por qué es una resistencia y luego lo más importante, por supuesto, pues cómo puedo utilizar los pivot points para operar, qué estrategias tengo para poder operar con pivot points. Bien, esto lo mismo hablando de soportes, resistencias, ¿vale? Bien, bueno, la historia de los pivot points. Bueno, ¿qué es esta tarjetita que hay aquí? A ver, chicos, en la sala. A ver, ¿quién me dice qué es esta tarjetita que hay aquí? Que habréis visto muchas veces en los brokers, en lo que es el pit que se dice, pues lo que es la sala, donde dentro, estas imágenes están sacadas, que sobre todo las más populares, en Chicago, ¿vale? Mercados de divisas, etcétera, etcétera, en el cual en un momento dado son más populares porque vienen desde los años 60 y 70 estas fotos. Bien, a ver, sí, vale. Ramón, Espina, vale. ¿Qué más? Mm, ¿Qué viene? ¿Quién más, por lo menos? ¿Qué tenemos en esta información, en esas tarjetitas? Vamos, chicos. Vamos. Bien, Ignacio.
Wilfred, bien, también, ¿vale? Uno más. Bien, bueno, en estas fotos que son tan conocidas dentro de lo que es el CME, el Chicago Mercantile Exchange, am, en los años 60-70 no había un software tan avanzado como tenemos ahora en cualquier dispositivo, incluso en un dispositivo móvil, ¿vale? Que tenemos ya potencia de ordenadores en la mano, ¿vale? Sino que lo único que había eran, como mucho, algunas calculadoras científicas o poca cosa más, ¿vale? Por lo tanto, para que el operador, para que el broker en la subasta en un momento dado pudiera dar una orden de compra o de venta en representación de la firma a la que estaba trabajando, ¿vale? Tenía que tener ciertas referencias, no va a decir, pues oye, pues ahora compro, ahora vendo, ¿vale? Esas referencias las tenía en la mano y son unos niveles de soporte y resistencias que las contestaciones que habéis tenido vosotros son mixtas, porque la verdad venían ambos niveles. Y son máximos y mínimos relevantes, es decir, máximos y mínimos históricos del día anterior, esos niveles que estaban cercanos al precio mientras se estaba haciendo la subasta y que son importantes y que el broker en esa subasta tenía que saberlos, pues o bien de memoria o tenerlos apuntados, ¿vale? Pero también los pivot points, ¿vale? Como estáis diciendo vosotros, por ejemplo, César la casa, puntos clave, soportes, resistencias, Luis Antonio, los niveles de pivot points, precios más próximos, Wilfred, máximos y mínimos del día, Antonio Raval, ¿vale? Pivots, Ramón Espina, Ignacio, etcétera, etcétera, ¿vale? Números, Carlos, sí, números, pero esos números, efectivamente, son niveles y esos niveles son, como estamos comentando, niveles más importantes, cercanos al precio, con soportes y resistencias, máximos y mínimos, pues hoy del día anterior, de la semana, a un nivel histórico, ¿vale? Y o los pivot points, ¿vale? Pues los pivot points se calculan de una forma muy sencilla, como vamos a ver dentro de poco, con una fórmula muy sencilla. Ahora no lo voy a insistir porque si no, bueno, pues lo vamos a ver dentro de 2 o 3 diapositivas, ¿vale? Bien, bueno, yo aprendí los pivot points con Peter Bain. Peter Bain es de Canadá, es uno de los instructores de Forex más legendarios. Quizás no sea de los más conocidos, por vosotros es mucho más conocido, pues Rob Booker, Boris Schlossberg, que además los estoy trayendo a las diferentes celebraciones que estamos realizando del Forex Day en Madrid, que celebramos siempre en junio, ¿vale? Son unos pedazo cracks. Pero Peter Bain es más mayor, empezó antes incluso que ellos en cuanto al trading, en cuanto a la formación en Forex, ¿vale? Y esto da una especie de leyenda. Lo que pasa que, bueno, ya no está tan en boga ni está tan activo en lo que es la formación y por eso se le escucha menos. Pero Peter Bain es uno de los clásicos, ¿vale? Yo con él aprendí los pivot points y aprendí algo muy importante y eso que él operaba desde Canadá y es el inicio de la sesión europea. Él le daba muchísima importancia a el arranque de la sesión europea a la hora de tener a la hora de operar y tener sus pivot points marcados. Tanto era así que los lunes nunca operaba, porque no tenía una buena referencia para poder calcular el pivot point, porque como vamos a ver ahora, y ya me estoy adelantando, el pivot point se calcula por el máximo o mínimo del día anterior, ¿vale? Al no tener máximo y mínimo del día anterior el lunes, por ser el fin de semana, pues él decidía que no era mmm, tan que no podía tener una referencia tan exacta y por lo tanto lo obviaba. Vale. Es una cosa personal de él. Yo no se lo he visto a ninguna otra persona, ¿vale? Pero bueno, era una cosa personal de él, ¿vale? Y recuerdo con mucho cariño, pues ahora ya más de pues 12 años por lo menos, cuando yo estudiaba mmm, esos cursos con él, ¿vale?
Bien, bueno, esta es una imagen típica del pivot point, en la cual por cada periodo, en este caso 24 horas, se vuelven a recalcular, ¿vale? Y vamos a tener siempre un nivel PP, que es propiamente el pivot point, pero luego a partir de él vamos a tener R1, R2, R3 y R4, es decir, resistencias, y a partir de él, pero hacia abajo, vamos a tener S1, S2, S3, S4, es decir, soportes, ¿vale? Este sería el pivot point, resistencias y los soportes, pivot point, los R1s, los Rs y los S, ¿vale? Cada 24 horas se van a calcular, aunque luego vamos a ver que también hay pivot point no solo diarios, sino también semanales y mensuales, ¿vale? Bien, vamos ya a la fórmula. Y la fórmula de los pivot points vamos a ver la clásica, porque hay también la de Fibonacci, la de Goodwill y Camarilla, pero vamos a ver la clásica, que es la más utilizada también, ¿vale? Bien, H va a ser el máximo o low, perdón, o high, L o low es el mínimo, C es el close, ¿vale? Y range o R va a ser la diferencia entre high y low, o sea, entre el máximo y el mínimo. Por lo tanto, el pivot point se calcula por la suma del máximo, mínimo y cierre del día anterior dividido entre 3. A partir de ahí vamos a ir a partir de ahí multiplicando el pivot point por 2 y restándole el mínimo, tenemos el R1, utilizando el pivot point y añadiéndole el rango por 2 o por 3, tenemos los R2, R3 y R4. Recordad que el rango es la diferencia entre el high y el low, entre máximo y mínimo. El rango también es siempre un nivel que yo siempre estoy vigilando con vosotros prácticamente todos los días. Estamos hablando del rango que hay en los mercados, ¿vale? Cuando hablo de rango, muchas veces no estamos hablando, al estar viendo muchas operativas de intradía, en el rango diario. Es decir, el número de pips que hay del mínimo al máximo de una sesión, de esas 24 horas, ¿vale? Bien, horario de cálculo del cierre del día anterior. Bien, como sabéis, todo esto siempre está made in America, por lo tanto son los americanos para quienes ellos es el final del día. Y el final del día, por lo tanto, va a ser o el cierre de Nueva York a las 22 horas o el cierre de Europa, aquí hay un error, ¿vale? El cierre europeo a las 17 horas. Pero os puedo asegurar que la mayoría de los pivot points están siempre referidos al cierre de América, ¿vale? Algunos lo ponen también en el inicio de la asiática, que serían pues 2 horas más, ¿vale? Entre el inicio de la asiática y el cierre de Nueva York, normalmente los valores van a ser muy parecidos, prácticamente iguales. Son 2 horas, como sabéis, en las cuales hay normalmente menos movimiento y menos liquidez. Sí que puede haber diferencia en el dibujo de los pivot points trazados en el cierre de la sesión europea o en el cierre de la sesión americana. Pero normalmente van a ir siempre referenciados al cierre de la sesión americana, ¿vale? Bien. Vale, esto es muy importante, esta diapositiva. Si yo soy day trader, voy a utilizar pivot points diarios, es decir, que se calculan con el máximo y mínimo del día anterior, para calcular los puntos de giro o puntos de rotura de mi sesión de hoy. Si soy un trader intradiario, voy a utilizar los pivot points diarios, es decir, los calculados por el máximo, mínimo y cierre del día anterior, para calcular mis puntos objetivos de mi sesión de hoy, ¿vale? Sin embargo, un swing trader normalmente va a utilizar los pivot points semanales, ¿vale? Para calcular esos puntos de giro o zonas que pueden ayudarle en su proyección de la tendencia a lo largo de dicha semana, ¿vale? Y un trader ya con gráficos diarios, pues puede utilizar los datos mensuales para el cálculo de los puntos de giro a lo largo de esa tendencia
en la cual van a estar los precios a lo largo de ese mes, ¿vale? Por lo tanto, el pivot point se calcula a través de máximo, cierre y mínimo de el periodo de estudio, que puede ser un día, una semana o un mes. Y a partir de ahí nos da unos valores. Cuidado con esto que voy a decir ahora, muy importante, muy importante, muy importante. Y a diferencia de la mayoría de los indicadores y osciladores, el pivot point nos va a dar los mismos valores. Vamos a suponer que yo he decidido que quiero mi pivot point diario en la carta. A partir de ahí va a tener unos valores, vamos a suponer el 1.30.25 y 1.31, ¿vale? Independientemente del espacio temporal que yo aplique. Nuevamente siempre el valor de los indicadores y osciladores se recalcula cuando yo cambio de espacio temporal, de time frame. No así en los pivot points. Los pivot points ya me marcan el valor que van a tener diarios, semanales o mensuales cuando yo aplico el pivot point en el gráfico, según los parámetros, ¿vale? Muy importante eso y es quizás la mayor diferencia a la hora de implementar un pivot point con respecto a otros indicadores, ¿vale? Bien, bueno, ahora lo importante, ya sé qué son los pivot points, ya sé cómo trazarlos, cómo ponerlos en las cartas, ¿vale? Pero a partir de ahí, ¿cómo puedo utilizar los pivot points? Pues tanto en roturas como en contratendencia. Es decir, bueno, voy a explicar esto con un poco más de calma. Puedo tener dos estrategias, o de rotura, ¿vale? O de vuelta. Es decir, según sea mi perfil y yo esté buscando un tendencial y entrar en roturas, o esté buscando zonas de superación para seguir con la tendencia de fondo y quiero entrar en roturas, o si por lo contrario quiero iniciar quizás una nueva tendencia, pero no quiero ver que la tendencia ya esté establecida, sino que quiero buscarla desde el principio, para poder conseguir el máximo de recorrido en dicha tendencia y la menor distancia a stop loss, pues voy a intentar buscar puntos de giro de contratendencia o vuelta, ¿vale? Bien, vamos con breakouts. En lo que vamos a buscar es normalmente roturas, de hecho, de niveles S1, si estoy buscando breakouts en venta, o roturas de niveles R1, R2, R3, si estoy buscando posiciones largas de entrada. Entraremos, por lo tanto, en dirección a la tendencia y tomaremos beneficios en S2 o R2, ¿vale? Es decir, en el siguiente nivel. El stop lo vamos a poner, pues como solemos realizar, debajo del anterior swing, ¿vale? En un momento dado aquí se recalculan los pivot points y vemos que en un momento dado rompen el nivel. Estamos viendo que estamos en mínimos crecientes, máximos crecientes, tenemos una rotura, que además esta rotura pues coincide mucho también con el swing anterior, vamos a decirlo, y en ese momento entramos largos buscando el qué. ¿Cuál es nuestra zona siguiente objetivo? Pues el siguiente pivot point, que en este caso sería, pues el anterior fue el R1, que es este de aquí, este es el PP, R1, el R2. Cuando llegue al R2 cerramos, ¿vale? Vamos a ver, como todo en los otros indicadores y en todo lo que os enseño, no hay que tenerlo aislado. Es mejor que sea siempre una combinación de soportes y resistencias, ¿vale? Perdón, una combinación de diferentes elementos de análisis técnico, como pueden ser también los soportes y las resistencias, o doble ceros, o medias, o lo que fuera, ¿vale? Muy, 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 muy importante. Bien, y el stop loss lo pondríamos debajo del swing. No hace falta poner el stop loss debajo del otro pivot point. Te puedo dejar el stop loss en una zona un poco o demasiado alejada o un poco rara, en tierra de nadie, como suelo decir yo. Mejor nos vamos a... Por eso es una combinación de varias técnicas, no solamente decir, bueno, pivot point, ahora solo utilizo pivot point y no existen más que pivot points. No. El pivot point es una herramienta más de ayuda, ¿vale?
Bien, contratendencia o vuelta cuando el precio toca S2, S3 o R2, R3. Si empieza a realizar una figura de vuelta con poco impulso, nos vamos a ayudar también con el candlestick o con figuras de chartismo tradicional y por lo tanto vamos a buscar zonas de apoyo, ¿vale? También nos va a servir para salirnos, o sea, vamos a ver, podemos tener dos formas de operar en esta metodología. Una, cuando ya estoy en el mercado, vamos a suponer cortos, y el precio en un momento dado se para en una zona de pivot point, ¿eh? A su vez que además nos da cierta pauta de agotamiento, ya sea por candlestick o por chartismo tradicional, pues nos salimos. ¿Vale? Eso por un lado. Y la otra forma de verlo es que en un momento dado yo no estoy en el mercado y cuando tenemos una formación de suelo en zona de pivot point, aprovecho para entrar en el mercado en la nueva dirección. ¿Vale? Bien, vamos a ver ejemplos de trading con pivot points de esta manera. Aquí tenemos el PP, el pivot point, ¿vale? Con este sería aquí, con el S1, S2 y S3 y el R1 y R2. Y en un momento dado vemos que el precio descansa después de varios intentos en la zona del S1, que además pues, se nos queda formación también como una especie de doble suelo, ¿vale? Por lo tanto, vamos viendo que se nos forma un doble suelo en zona de S1, puede ser un buen punto de entrada, ¿vale? Con stop loss por debajo del swing que nos haya marcado y además nos deja pues unas velas aquí que son como una especie de tipo martillo, de doji, ¿vale? Y como zona objetivo, pues los siguientes pivot points, ¿vale? En este caso R1 o R2, si además lo vemos que es una zona de doble cero, como estamos viendo aquí, es decir, estamos viendo otra vez lo mismo, ¿vale? No dejar el pivot point aislado, lo vamos a complementar con más cosas, en este caso, pues con niveles doble ceros, con máximos del día anterior, con una figura de candlestick que me está ya dando una estimación de que eso se puede estar agotando, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, podemos ver aquí más ejemplos en los cuales pues, el precio hace una formación de doble techo en zona de R2, esto es R1, R2, con el cual podríamos haber iniciado un cortos, que más o menos se mantiene bien, o sea, no va en nuestra dirección, pero tampoco nos ejecuta el stop loss que estaría por encima de este swing, sino que finalmente, aunque no llega hasta el siguiente S1, sí que llega hasta el pivot point, ¿vale? Bien, si en un momento dado nosotros decidimos ponernos largos, ¿vale? Pues estos puntos de los pivot points, aquí R2 y R3, junto con candlestick, nos están marcando zonas de vuelta, que, como he comentado antes, pueden ser utilizadas según si ya estábamos en el mercado largos, como zonas de salida, y si no estábamos en el mercado, para poder iniciar un cortos, que aquí, bueno, no hubiéramos tenido mucho éxito porque el precio no llegó al R1. Si iniciamos aquí un cortos, pues llega hasta en este caso es R1, R2, R3, llega hasta el R2 y hasta el pivot point del día siguiente, ¿vale? En este otro ejemplo vemos como el precio hace una formación de suelo en la zona de S1 que puede ser utilizado, además después de hacernos aquí una especie de fake out, de dejarnos una especie de vela de doji, que puede ser utilizado para iniciar un largos y como zona objetivo, como hemos visto anteriormente, pues el siguiente doble cero, que además coincide que es también el R2, ¿vale? Bien, aquí tenemos más ejemplos. Fijaros cómo estos niveles de candlestick los podemos ver también muchas veces reforzados con diferentes figuras de candlestick. Por lo tanto, pivot point con candlestick. Vemos como en un momento dado tenemos una formación que se para en zona de pivot point y que nos lleva hasta el R1 y nos lleva hasta el R2, ¿vale? En un momento dado el precio vuelve otra vez
y se para en zona de S1, nos da una formación de candlestick de vuelta, nos hace un Arami que puede iniciarnos un R2, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, más ejemplos, parada, continuada. Más ejemplos, fijaos aquí cómo en un momento dado nos ha ayudado a encontrar las zonas de giro, como aquí sí que hay muchas zonas de giro que están iniciadas o entre el PP, que es el pivot point. Cuidado que el PP se ve menos, pero es justo donde están haciendo las zonas de giro. Es esta línea gris que vemos aquí y veis que es en esta línea gris de aquí donde estamos teniendo las zonas de giro principales, ¿vale? Bien, vale. Como un poco como referencia, antes hemos dicho que podía haber pivot points diarios, semanales o mensuales. Bien, en este caso estamos viendo pivot points semanales en gráficos de H4, ¿vale? En gráficos de H4 estamos viendo estos pivot points que son trazados cada semana. Este valor ha sido calculado por el máximo, mínimo y cierre de la semana, ¿vale? Muy importante. Aquí estamos en gráficos diarios viendo pivot points mensuales, ¿vale? Cada barra es un día y estos espacios están siendo trazados como referencia entre el máximo, mínimo y cierre del mes, ¿vale? Pivot points, por lo tanto, mensuales en gráficos diarios, ¿vale? Y aquí, sin embargo, ya en intradía, me da igual que esté en gráficos de 15 minutos, de 5 minutos o de 1 minuto, como he comentado anteriormente, porque los valores son los mismos. Al aplicar el pivot point, los valores que voy a tener de referencia, ¿vale? Son a partir del máximo, mínimo y cierre del día anterior y que me van a dar los valores para esta sesión intradiaria, con el PP, R1, S1, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, como resumen, lo que he dicho, ¿vale? Es una herramienta más. No la utilicemos de forma aislada, la podemos utilizar en relación con un montón de cosas en nuestra batería de trading, ¿vale? Claudio, lo pongo en el to-do list. Muchas gracias por la recomendación. Ramón, sí, efectivamente. Rob Booker es un ejemplo de utilización de pivot points y así nos lo enseñó con Trifecta, ¿vale? Los vídeos del Forex Day que estás preguntando todavía no se pueden ver, ¿vale? A todos los que os habéis registrado y los que no, pues os lo recomiendo. En la página del Forex Day os enviaremos el email con el enlace, ¿vale? Haremos mucho ruido además, o sea que ya lo veréis por Facebook, Twitter, etcétera. Si se opera en time frames de 1 minuto, es mejor marcar los pivot points de un día, 4 horas y 1 hora. Si estamos en intradía, en 1 minuto, los pivot points que vamos a utilizar son diarios, ¿vale? Los pivot points que vamos a utilizar son diarios, por favor. Si alguien está con MetaTrader y no encuentra los pivot points, pues no tiene más que irse, y ya me despido con esto, a nuestra página web. Ahí va, ¿dónde está Safari? ¿Se ha ido Safari? Se ha ido Safari de paseo. Vale, no tiene más que irse a nuestra página web, ¿vale? Donde, un segundito, donde tenemos un vídeo, que es la grabación de un webinar donde hablamos de indicadores. Vámonos a la sección de formación vídeos. Ah, David, te referías a soportes y referencias. Bueno, siempre tienes que tener en relación máximo y mínimo del día anterior y, por supuesto, todos los niveles importantes en H1, ¿vale? No sé por qué no sale ahora. Vamos a ver.
Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Es que estoy conectado a otra red. Bien, 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 bien. Estoy conectado a otra red, vale, no a la que utilizo. Vale, ¿cómo habéis visto el webinar hoy? ¿Ha ido un poco más lento las pantallas? Porque me acabo de dar cuenta que estoy conectado a otra red que es más lenta. Tengo varias salidas de internet en casa y por despiste he utilizado una que suele ir más lenta de subida. ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, yo creo que con el temario que teníamos hoy, a no haber estado con gráficos en directo, que siempre es lo que consume más ancho de banda, se ha ido bien, se ve bien, vale. Bien, bueno, no sé si va a ser capaz de poderos enseñar, no sé qué le pasa al Explorer también. De todas maneras, os podéis meter en nuestra página web, en vídeos.fxforaliving.com, ¿vale? Y allí os vais a la zona, mira, aquí la tenemos, a la zona de mi plataforma, y en mi plataforma hay un vídeo que habla de cómo utilizar MetaTrader como una plataforma profesional, pues ahí os podéis descargar los indicadores, ¿vale? Aquí la tenemos, cómo convertirla en una plataforma profesional. Y con esto, recordad que en 5 minutos, un segundito, tenemos, de hecho, el euro dólar ya está empezando a moverse. Tenemos el dato de inflación, ¿vale? Que es importante, es ahora dentro de 4 o 5 minutos. Os pongo aquí el enlace. Para que os podáis... Ahí va, un segundito. Vaya, se me ha ido el enlace. Un segundito. Bueno, a ver si lo consigo en 10 segundos y si no, lo dejamos. Joder, no me deja, no me deja. Por alguna extraña razón no me deja coger el enlace. Bien, bueno, lo buscáis MetaTrader, cómo convertirla en una plataforma profesional en nuestra web, ¿vale? Bueno, recordad que tenemos el webinar de finalización de la semana esta, esta tarde, ¿vale? A las 5 de la tarde, horario Madrid. Así que nos vemos esta tarde. Que tengáis un excelente fin de semana, los que no podáis estar esta tarde en el webinar. Y nos vemos ya a partir del lunes, ya septiembre. Un abrazo hasta ahora. Adiós.